Esto va a ser el caso de homogéneas, cuando va a ser igual a 0. Entonces vamos a escribir su forma general. Cuando tenemos aquí derivada de y con respecto de x más p de x por y, esto va a ser igual a 0. Y esto es su forma general de una ecuación lineal homogénea cuando es igual a 0. Entonces aquí simplemente necesitamos hacer separación de variables. Y tendremos x derivada de y con respecto de x va a ser igual a menos logaritmo natural de x por y. Entonces despejamos en un lado los términos que están con x, con su respectivo diferencial de x, y al otro lado los términos con y. Entonces tendremos aquí diferencial de y sobre y es igual a menos logaritmo natural de x. Este x de aquí baja a dividir y diferencial de x pasa a multiplicar. Y para encontrar la solución de nuestra ecuación diferencial aplicamos integral en ambos lados. Aquí nosotros ya sabemos que su integral ese es logaritmo natural de y, ¿no? Va a ser igual. La constante fuera y nos va a quedar la integral del logaritmo natural de x sobre x por diferencial de x. Acá está el truco para integrar fácilmente. Acá algunos podemos pensar que vamos a hacer la integral por partes, pero no es necesario. Simplemente es integral por cambio de variable. ¿Y cómo lo hacemos? Agarramos como u, aquí vamos a hacerlo, u va a ser igual al logaritmo natural de x, ¿vale? Entonces la derivada de u va a ser igual a 1 sobre x y por dx. Y vemos que tendríamos dx sobre x. Entonces nosotros acá tendríamos logaritmo natural de y va a ser igual a menos la integral. Vemos, u va a ser logaritmo natural de x, ¿no? Tendremos u. Y dx sobre x vemos que sería du. Entonces tendríamos a du. Vemos que la integral nos ha quedado ya sencilla. Entonces vamos a borrar esto de aquí para continuar. Borramos todo esto y resolvemos la integral del lado derecho. Y esto de acá es logaritmo natural de y va a ser igual a menos u al cuadrado sobre 2 y más una constante c, ¿no? Más una constante c. Entonces ya hemos resuelto aquí la integral. Vemos que sería de grado 1, entonces si le sumamos 1 sería al cuadrado entre 2 y más la constante. Ahora sí borramos y volvemos al cambio de la variable original que era en términos de x. Y tendríamos logaritmo natural de y va a ser igual a menos 1 medio de u, pero vemos que sería logaritmo natural al cuadrado de x más nuestra constante. Y pues ya hemos vuelto al cambio. Entonces borramos esto de aquí. Esto de acá es mejor expresarlo de la siguiente forma para que no nos cause problemas. Esto de aquí mejor lo expresamos toda la expresión elevado al cuadrado, porque algunos se confunden como si ese cuadrado sería exponente del argumento. Es mejor verlo de esta forma. Entonces ahora sí, para despejar y aplicamos la función exponencial, ¿no? Entonces tendríamos aquí e elevado al logaritmo natural de y va a ser igual a e elevado a, tendríamos aquí menos 1 medio de logaritmo natural de x y todo este elevado al cuadrado más la constante, ¿no? Hemos aplicado la función exponencial para poder anular el logaritmo. ¿Y qué nos va a quedar? Nos va a quedar aquí simplemente logaritmo natural con e, son funciones inversas. Nos va a quedar simplemente y. Y va a ser igual a e elevado. Aquí nosotros podemos separar, ¿no? Vemos que tendríamos aquí una suma de exponentes. Por lo tanto, podemos repartir la base para cada término. Entonces tendríamos e elevado a menos 1 medio de logaritmo natural de x y todo este elevado al cuadrado por e elevado al otro término que sería
C, ¿no? Entonces podemos ir simplificando aún más. Vamos a borrar esto de aquí para continuar con nuestro ejercicio. Vale, entonces borramos esto de aquí. Ahora, e elevado a c es una constante, es un número, ¿no? Por lo tanto, elevado a otra constante va a seguir siendo una constante. Y lo podemos llamar una constante k. Por lo tanto, tenemos que y va a ser igual a e elevado a menos 1/2 de logaritmo natural de x y todo esto elevado al cuadrado por nuestra constante k. Y esto finalmente ya nos puede quedar de la siguiente forma. K, que es una constante, multiplicando a e elevado a 1/2 de logaritmo natural al cuadrado de x. Mejor lo expresamos ya de una vez de esa forma. Y esa sería nuestra respuesta. Bueno, esta acá la vamos a poner adelante para no confundirnos. Esto es k, multiplicando a la función exponencial. Y entonces esa sería la solución de nuestra ecuación diferencial lineal homogénea, ¿no?